Un gusto poder saludarles y seguimos con la serie Familias que Influencian, pero desde el punto de vista de que una vida rendida, una vida totalmente regenerada, una vida justificada y santificada, es una vida que va a influenciar a una familia, y una familia puede influenciar a su sociedad, a su comunidad. Hoy hemos visto este precioso testimonio de 11 hermanos que han dado su testimonio de fe, diciéndonos a todos nosotros que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Y gracias a Dios por la vida de ellos. Ellos, como nosotros también, en algún momento tomamos esta decisión de decirle públicamente a todo el mundo: somos de Jesucristo, pertenecemos a Jesucristo. El amor de Dios ha restaurado, ha renovado, ha transformado todo nuestro corazón. Gracias a Dios. Y esto nos lleva a poder compartir mi nueva vida en Cristo, esta nueva vida en la cual estoy unido a Él por toda la eternidad, porque fui perdonado, salvado, justificado. Y este es el tema que vamos a estar hablando, mi vida nueva en Cristo. Romanos, el capítulo 6, los versículos 1 al 11. Rápidamente, vamos a Romanos, el capítulo 6. Indudablemente, hay muchos tipos de pensamientos que han venido tergiversando, sobre todo la gracia de Dios. La gracia de Dios ha ido a un extremo legalista, totalmente extrema, pero también ha ido al otro extremo, a un liberalismo total, al punto que estaban cuestionando la forma como Pablo estaba hablando de la gracia, predicando o enseñando sobre la gracia. Y vamos a ver el primer punto: mi unión con Cristo a través de su muerte y resurrección. Mi unión con Cristo a través de su muerte y sepultura, versículos 1 al 4. Acompáñenme, por favor. 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué pues diremos? Indudablemente es una pregunta que Pablo se plantea respecto a todos los comentarios y a la tergiversación que se estaba haciendo sobre la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos? Indudablemente Pablo, de manera sorprendido, se hace esta pregunta y a su vez se vincula con su interlocutor de esta manera: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Perseveraremos. Indudablemente había este tipo de pensamiento, que cuanto más pecábamos, mucho más se hacía abundante la gracia de Dios sobre la vida del hombre, por lo cual esta lógica les llevaba a decir: pequemos, entreguémonos irresponsablemente y desenfrenadamente a todo tipo de pecado, porque de esta manera lo que va a sobrevenir sobre nosotros es la gracia de Dios. Y miren, contundentemente el apóstol dice: en ninguna manera. De una manera enfática, él corta toda esta posibilidad de este tipo de pensamiento que estaba inundando en algunas personas esta forma de querer asumirla de una manera, un estilo de vida que pudiera justificar su vida inmoral, su vida disoluta. Y muchísima gente, lamentablemente, empieza a invadir las iglesias con este tipo de pensamiento. Esta dualidad, que creen en la gracia, aceptan la verdad del evangelio, pero moralmente se encuentran totalmente destruidos, totalmente están sumergidos en sus pecados, en su fracaso y en su vergüenza, y viven de esta manera. E indudablemente
los domingos o los fines de semana sirve un poco para barnizar la conciencia. Asisten a los cultos, pero llevan una doble moral. Esta doble moral que les hace vivir de una manera de la puerta para afuera y de otra manera de la puerta para adentro. Y esta es una realidad que lo vemos permanentemente porque no hemos afirmado esta convicción que vamos a ver quién está unido a Cristo. Es una persona que se ha identificado con su muerte. Miren lo que nos dice, ¿o no sabéis? ¿O acaso ignoran? Ignoran no necesariamente desde el punto de vista intelectual, aun cuando pudieran estar de acuerdo en la verdad e intelectualmente asintieran en esa verdad. Sin embargo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuándo sucedió esto? Indudablemente esto sucede cuando tú y yo, frente a la verdad del Evangelio, un día, cuando lo escuchamos, creímos en ese Evangelio, porque este Evangelio de la gracia lo que hizo fue exponer lo que internamente yo experimentaba: vergüenza, culpa, temor. Y esta culpa y este temor estaba debilitando interiormente, socavando todas las bases de mi vida interior. Y este estilo de vida era lo que simplemente el Evangelio lo expuso. Este Evangelio de la gracia. Y por medio del Espíritu Santo fui iluminado en mi mente y tomé la decisión de creer en esa gracia que en ese momento se estaba comunicando a mi vida. Y le entregué mi vida a Cristo. No solamente allí sucede la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo, sino que además recibo todos los beneficios de Cristo, pero también estoy por la fe identificándome con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Y esto es lo que vemos, miren, en Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Vamos a Efesios, el capítulo 2, los versículos 8 al 9. Miren lo que nos dice el texto allí. Indudablemente, Pablo descarta toda posibilidad de querer obtener la justificación por medio de las buenas obras o por medio de una buena moral. A veces hay este tipo de corriente en el pensamiento de la gente que piensa que haciendo algo bueno a favor de los demás, ya de esta manera, incluso lo escuchamos, casi te estás ganando el cielo. Y esta verdad, que es una mentira, empieza a posicionarse y lo empezamos a asumir como tal. O la otra es a través de modelar una conducta condicionada con una moral básicamente a la vista de los demás, pero oculta y privada, arrastrando la vergüenza y arrastrando allí toda inmoralidad. Lamentablemente, esta es la condición en la que vive el ser humano hoy en día. Pero Pablo descarta esto y dice en el 8 y en el verso 8 y 9 del capítulo 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto hay que subrayarlo, para que nadie se gloríe. La gracia es el amor inmerecido de Dios que llega a tu vida a través del Evangelio. El Evangelio que se predica, el Evangelio que escuchas. Esta es la manera como Dios toca tu vida, como Dios se presenta ante tus ojos, ante tu vida, para que seas tú allí una persona consciente y voluntaria, receptora de esa gracia, al haber sido descubierto, al haber sido expuesto en tu condición moral por tu vida interna, delante de tus ojos y la gracia de Dios. Y lo único que frente a ello ves,
a Jesucristo como el único Salvador, el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede darte esta gracia para perdón, para justificación y para esa unión vital con Cristo. ¿Y cómo sucede esto? Miren Efesios, el capítulo 1, los versículos, el verso 13. 1:13. Miren lo que dice ahí. En Él también vosotros, en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Habiendo oído, primera cosa, primer verbo, y habiendo creído. Oír, que es prestar atención, entender el mensaje, pero luego dice, habiendo creído. Una decisión que no solamente es algo intelectual, aun cuando esto involucra, sino es una decisión de poner tu total confianza frente a tu estado o condición de vida en el que te sabes perdido, en el que te sabes condenado y decides poner toda tu vida en las manos de Cristo como tu Señor y como el Salvador de tu vida. Amén. Esta es una decisión que sucede producto de una respuesta al mensaje de la gracia a través del Evangelio, representada en la persona de Jesucristo. Y de esta manera, entonces, todos los que estamos aquí y hemos creído en Jesucristo, hemos decidido frente a la verdad del Evangelio, a esa verdad que la escuchamos, como hoy muchos de las personas que están entre nosotros, que probablemente hayan venido a acompañar a sus familiares que han tomado esta decisión de bautizarse, están escuchando este mensaje de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que cuando le entregamos nuestra vida, nos identificamos con la muerte de Cristo, la muerte de Él. Y así como nos identificamos con su muerte, miren lo que nos dice, mi unión con Cristo a través del poder de su resurrección. También nos identificamos con su resurrección. Vamos rápidamente a los versos 5 al 8 de Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6, los versículos 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y está hablando, por supuesto, de una relación, esta relación vital de una unión con Cristo, que es una vida por toda la eternidad. Por toda la eternidad, porque en la palabra de Dios encontramos que quien nos ha puesto en las manos de Jesucristo es el Padre mismo, del cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Somos por toda la eternidad hijos de Dios por medio de haber creído por fe y haber recibido la salvación por gracia. Nunca nadie más nos podrá arrebatar de las manos de Jesucristo. Sin embargo, miren lo que aquí nos dice en el verso 6. Sabiendo esto, indudablemente, esto no necesariamente está en relación a un entendimiento intelectual. Esto implica, por supuesto, pero no a este simple hecho de entender con la razón, sino a la experiencia personal que cada persona
Cada individuo que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal es la primera persona llamada elocuentemente a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho internamente en su corazón, rompiendo las cadenas del pecado, liberándolo para llevar a vivir esa vida que anhelaba siempre, pero que nunca lo podía hacer porque vivía sumergido, casi viviendo una vida oculta o una vida paralela de manera subterránea, pero en la superficie era otra persona. Y esta dualidad es indudablemente el problema hoy en día. Pero miren lo que dice en el verso 6. Sabiendo esto, todos nosotros, quienes hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado el amor de Dios y la transformación por medio del Evangelio, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos decir que sí lo sabemos. Lo sabemos por nuestra propia experiencia personal, como nuestras hermanas, que hoy ellas públicamente lo que están diciendo es: sabemos esto, hemos experimentado esto, lo que Cristo ha hecho en mi vida, y por eso públicamente me paro delante de ustedes para decirles: Cristo es mi Salvador. No me estoy afiliando a una religión, a una denominación. He experimentado el perdón y la gracia de Dios sobre mi vida, que ha traído libertad sobre el poder de mi pecado. Amén. Esto es lo que ellas están diciendo a través de estar aquí públicamente dando testimonio de que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Miren que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La palabra viejo no tiene nada que ver en relación con tiempo, sino tiene que ver en relación con el uso. Esa naturaleza entregada al pecado, esa naturaleza depravada que a pesar de querer hacer algo bueno, sin embargo aquello que es bueno sigue siendo malo. Porque nuestras justicias, nuestros actos de justicia, dice el Señor, delante de Él son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia, y moralmente el hombre no puede, y todo lo que toca, todo lo daña. Esa es la condición moral del ser humano. Y el viejo hombre entonces se refiere a esa naturaleza adánica. Ya en el capítulo 5 de Romanos se hablaba de dos cabezas o confederaciones. La cabeza adánica, que era representada por la ley y la muerte, y la cabeza federal de Cristo, la gracia y la vida. Y dos reinos empiezan ahí a converger. Dos reinos, dos decisiones, dos formas de querer vivir hoy la vida, o bajo el reino adánico, que es vergüenza, que es muerte, que es ley, o la naturaleza de Cristo. El reino de Cristo, que es amor, es perdón y es vida. Y estas son decisiones que tenemos que tomar. A esto se refiere el viejo hombre. El viejo hombre que fue, dice ahí en el verso, crucificado juntamente con él. Allí quedó esa naturaleza adánica, pervertida y entregada al pecado, del cual toda persona que vive sin Cristo tiene esa condición, aun cuando por allí podría estar haciendo algo bueno. Sin embargo, esta es su condición y su naturaleza. Fue crucificada porque hubo una transferencia.
esa transferencia de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, la justicia de Dios, lograda en la cruz del Calvario, nos es transferida a nuestro favor. Y nosotros lo que transferimos es nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Se la transferimos a Cristo y Cristo la clavó allí en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Y cuando tú hoy por la fe reconoces que Jesucristo es tu Salvador, está sucediendo esta transferencia por gracia, por medio de la fe. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Indudablemente, la palabra destruido no tiene nada que ver con aniquilamiento. No es que el pecado desaparece de ti y de mí como cristianos. El pecado está allí, en cada uno de nosotros, pero lo que ha pasado con el pecado por el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo ha sido ahí desactivado, sometido y controlado. Y el poder del Espíritu Santo te hace vivir esta nueva novedad de vida, esta novedad de vida que no la podías hacer con tu moral, con tus buenas costumbres o tu buena educación, que no te llevaban nunca a un buen puerto. Solamente el poder de Dios puede someter al poder del pecado para que empieces a vivir bajo la guía del Espíritu Santo esta nueva vida, la vida que agrada a Dios, la vida que hace que experimentes libertad del poder del pecado sobre tu naturaleza humana. De otra manera, no podemos hacerla. La palabra de Dios además nos dice, miren, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos. La palabra es interesante porque tiene que ver, no vivamos sometidos a este perverso subyugador o amo, del cual ha sido toda la vida el Señor de nuestras vidas, para que ya no le volvamos a servir más al pecado. No le volvamos a servir más. Esto es lo que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra más correcta aquí debería decir, ha sido liberado del pecado, libertado totalmente. Y esta libertad es la que tú y yo también hemos experimentado. La libertad del poder del pecado que nos lleva justamente para poder vivir esta novedad de vida, producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la evidencia de que Jesucristo, con su sacrificio una sola vez y para siempre, satisfizo la justicia de Dios. Él pudo satisfacer la justicia de Dios una sola vez y para siempre. Y por medio de la sangre de Jesucristo, tú y yo tenemos posibilidad de recibir el perdón de Dios de nuestros pecados. El perdón de Dios. Entonces, esto es lo que vemos. Y de esta manera, ahora tú y yo tenemos una responsabilidad. Mira lo que nos dice Romanos, el capítulo 6, los versos 12 al 14. Vamos a leer rápidamente. Romanos 6, 12 al 14 dice, no reine pues, no lo permitan. Está ahora en ti y está en mí. Esa responsabilidad y cuidado de nuestra vida espiritual y moral a través de los miembros de nuestro cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esos deseos y pasiones que se levantan
como grandes tormentas en el alma, aturden tu mente y doblegan tu voluntad para terminar rindiéndote al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, subrayemos esto, el pecado, ¿qué cosa dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bajo la gracia. No reine pues. No permitan que el pecado, si tus ojos te son ocasión de caer, indudablemente no metas la tablet, la laptop, el celular a tu cuarto a solas. Si tus pies te son ocasión de caer, ya no vayas por esos lugares donde antes transitaste. Si tus manos te son ocasión de caer, toma la decisión de trabajar y hacer que estas manos sean útiles, más bien, y trabajando te sustentes y también puedas ayudar a los que tienen necesidad. Esto es, no tomemos decisión sobre nuestro cuerpo. Si Cristo es el Señor de tu vida y el Espíritu Santo es quien te guía, tú tienes hoy la capacidad de tomar decisiones sobre lo que quieres hacer con tu cuerpo, cómo quieres vivir con tu cuerpo. Y el que ha sido justificado, la evidencia de una vida justificada es la santificación. La justificación es la absolución de la culpa. Hemos sido absueltos de la culpa. La santificación es la evidencia de haber sido liberados del yugo del pecado para correr en libertad en esa vida unida a Cristo. Como Él es santo, yo también soy santo, separado, apartado para Él. Esta es la verdad del Evangelio. Pero miren, en tercer lugar, mi unión con Cristo me otorga libertad del poder del pecado. Me otorga libertad del poder del pecado. Romanos, el capítulo 6, los versos 9 al 11. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro funeral es en relación al viejo hombre. Y reconozco que he muerto a esa condición sometida al pecado, a mi naturaleza adánica. Y mi nueva naturaleza en Cristo por medio del Espíritu Santo me capacita para poder, más bien los miembros de mi cuerpo y mi vida, poder ponerla en las manos de Dios para servir al Dios vivo, del cual me liberó del poder de mis pecados y de la idolatría. Y de esta manera poder servir al Dios vivo. Allí lo vemos, esta transferencia, y tiene esta transferencia un efecto, no un efecto cronológico, sino un efecto lógico. Como bien lo dice aquí la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte
ya no se enseñoreará de él, porque en cuanto murió, miren lo que dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Esto por causa del poder de la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y los seres más dignos de vergüenza y conmiseración seríamos sobre la tierra, creyendo en una ilusión o en una utopía. Pero hemos creído en el hecho histórico de que Cristo murió y Cristo resucitó. Amén. Y esto es lo que ahora me capacita para vivir esta novedad de vida. Esta nueva vida, ahora como nuestras hermanas, que aquí están dando testimonio públicamente por este bautizo, al ser sumergidos. El simbolismo de la idea es que el viejo hombre está siendo sepultado. Y cuando salen del agua, la idea es, en este simbolismo, es que resucitan para vivir la nueva vida, la novedad de vida en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que vemos. Miren lo que nos dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Allí en 2 de Corintios dice, acompáñenme en sus Biblias, miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, la palabra es mucho más profunda, es no solo criatura, nueva creación, totalmente una nueva creación. Dios no parcha, Dios hace todo nuevo, totalmente. Y la expresión más adecuada es lo que nos dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y todo el pasado quedó sepultado en la cruz del Calvario. Allí quedó. Por eso Pablo dice, no hago caso lo que queda atrás, sino extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está, nuevas creaciones. ¿Cuántas personas están aquí luchando esta dualidad en su corazón, entendiendo en sus mentes que esto es un problema del cual no pueden librarse? Han buscado todas las maneras, todas las formas y siempre están reiterativamente volviendo a ese pasado vergonzoso, oculto, destructivo, moralmente, socialmente, mentalmente, físicamente. Y viven esta condición de vida, arrastrando silenciosamente sus miserias. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20. Ahí está la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que tenía todo, pero habían dejado a Cristo fuera. Religiosidad a montones, sin Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día vive llena de religiosidad? Aún evangélicos. Pero no es Cristo el centro de su corazón. No es Cristo el Señor de sus vidas. No le han rendido sus vidas a Cristo. Y hay que entender dos cosas. Una es nuestra unión vital con Cristo. Esta es por toda la eternidad. Si has sido justificado, si has sido una persona que por fe has creído en Cristo y la gracia de Dios ha sido derramada en tu corazón, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios.
Y esta unión vital es por toda la eternidad en Cristo. Amén. Pero puede ser que tu comunión con Cristo haya venido menguando. Y cada vez te das cuenta que ya no tienes tiempo para acercarte a Él, para adorarlo a Él, para buscar de Él consuelo, esperanza, asistencia, ayuda en tu necesidad más profunda. Y la palabra de Dios nos dice, y el mismo Señor Jesucristo te dice hoy, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo. Hablando de esa relación de intimidad, de volver a restaurar tu comunión con Dios. O también tú que por primera vez estás aquí y estás escuchando este mensaje y has entendido que necesitas de este amor, de esta gracia para tu vida, para salir de este estado en el que te encuentras y poner tu vida por el resto de tus días en las manos de Cristo. Quiero dirigirme a cada uno de ustedes y oren conmigo de esta manera. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Oremos, por favor. Amado Dios, tú conoces mi corazón. Yo entiendo, Señor, la experiencia de la gracia, el amor y la libertad que experimenté. Sé que soy tuyo, pero vivo en derrota. Vivo moralmente sumergido en el pecado. Conoces mi vida, Señor. Y quiero rogarte que me perdones. Necesito, Señor, volver a ti, reconciliarme contigo. Te necesito, Señor, en mi corazón. Perdóname. Y quiero dirigirme a la iglesia en primer lugar. Hermanos nuestros que son conscientes que se han alejado de la gracia de Dios, de Jesucristo. Y hoy has entendido que necesitas reconciliarte con Dios. Quiero pedirles que se pongan de pie. ¿Hay alguien que haya orado conmigo de esta manera? Todos seguimos orando, por favor. Todos, mantengámonos en oración. ¿Hay alguien que le dice, Señor, necesito volver y reconciliarme contigo? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana? Ponte de pie. Yo estoy de pie contigo. ¿Hay alguien? Que el Señor la bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Póngase de pie. Manténgase de pie. Vamos a orar. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga arriba. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga. Manténganse, por favor, de pie. Ahora quiero dirigirme a nuestros amigos que están aquí por primera vez o quizás ya han venido muchas veces y han escuchado este mensaje y necesitan volver a Cristo, poner la vida en las manos de Cristo. Oren conmigo, por favor, y el resto mantengámonos de pie, por favor. Señor de los cielos, gracias por este mensaje del evangelio de tu amor, del evangelio del perdón, entendiendo que mi vida, Señor, está tan lejos de ti. Señor, soy consciente que vivo sumergido en el pecado. Soy consciente que he buscado tantas maneras de librarme, Señor, pero no puedo hacerlo. Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre para perdón de mis pecados. Y pongo toda mi vida y toda mi confianza en las manos de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Perdóname por pecar contra ti. Me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti con todo mi corazón. Toma mi vida, Señor. La pongo en tus manos. Te lo ruego, Señor. Y allí quiero dirigirme a usted que viene por primera vez o está viniendo ya varias veces y hoy ha entendido que necesita poner su vida en las manos de Cristo. Si usted ha orado conmigo de esta manera, por favor póngase de pie. ¿Hay alguien que haya orado de esta manera? Póngase de pie, quiero verle. Allí, que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Póngase de pie. Que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Esta es una decisión solemne, trascendente para tu vida personal. ¿Alguien más? Muchísimas gracias por cada persona. Es tan importante para su vida. Quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero pedirles, por favor, que bajen los que están aquí arriba. Vengan, los voy a esperar. Los que están aquí, vengan aquí adelante. Vamos a terminar orando. Vengan, por favor, pasen. Vengan. Pasen por acá. Pasen aquí adelante. Adelante, por favor. Los que están arriba también. Bajen y vengan para acá. Cada persona que se ha puesto de pie, y aún si no te has puesto de pie y entiendes que deberías estar en este lugar, ven. Vengan, por favor. Arriba, bajen, por favor. Vamos a esperarlos a cada uno de ustedes. Adelante. Adelante. Vengan por acá, por favor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, bendito eres tú, Señor. Toda la gloria, Padre, todo el honor, toda la alabanza a tu nombre, mi Dios, por lo que tú haces posible, Señor, lo que es imposible para nosotros. Gracias por cada persona, cada vida, cada historia, cada familia detrás de cada uno, de cada persona aquí delante, Señor. Tú los amas, tú los conoces. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, que tu gracia, tu amor, sea mi Dios en la vida, Señor. Revélate a cada uno de ellos, muéstrales, Señor, tu poder, mi Dios, el poder que trae libertad sobre el poder del pecado, mi Dios, y ayúdales a vivir esa vida que a ti te agrada, Señor, esa vida de santidad, Padre, bendícelas. Yo te suplico, Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos ahora, por medio de Cristo, en tus benditas manos. Y te ruego, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.